Bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre la guía 4. En esta guía se tratan muchos temas sobre el ámbito laboral. Un tema muy importante que trata son los sindicatos. ¿Pero qué es un sindicato? Un sindicato es una organización formada por trabajadores con el propósito de proteger y promover sus intereses laborales, sociales y económicos. Es decir, los sindicatos se encargan de negociar con los empleadores para generar mejores condiciones laborales para sus empleados, como puede ser un salario digno, las jornadas de trabajo, en sí mejorar las condiciones en las que el empleado trabaja. Hemos notado que en la naturaleza humana está el reunirse, crear grupos, ¿cierto? Y en el ámbito laboral esto es muy importante ya que ayuda a perseguir intereses en común y luchar porque se respeten estos derechos laborales que tenemos toda persona que ofrezca un servicio, ¿cierto? Y que también reciba un beneficio por esto. Cuando esto no pasa, o sea, cuando no se cumple, suele pasar lo que son las manifestaciones, que suelen darse para poder llamar la atención, ¿cierto? Para hacerse escuchar, para hacer notar sus derechos. Entonces se agrupa cierto grupo de personas con intereses en común y protestan, se manifiestan para poder ser escuchados y que se les den estas condiciones para tener un trabajo más digno, para no ser explotados, para no tener discriminación, para tener unas mejores condiciones laborales. Pero, ¿qué es lo que busca una persona al unirse a un sindicato? Busca proteger y mejorar sus condiciones laborales, luchar, como dije, por salarios justos, seguridad en el empleo, mejores beneficios, horarios de trabajo adecuados y otros derechos relacionados con el trabajo. Hemos notado a lo largo de la historia que han habido muchas manifestaciones y protestas justo por esto mismo, porque tiempo atrás había mucha explotación, jornadas larguísimas, muchas veces ni siquiera se reconocía el salario. Por ejemplo, un video que se expuso acá demostraba mucho esto. Demostraba cómo en el trabajo anteriormente aquí en Bello, ¿cierto? En las fábricas sobre todo, no se respetaban los derechos laborales de las mujeres, de hecho ni siquiera los tenían. Entonces eran menospreciadas, tenían condiciones muy malas, era un trabajo muy poco dignificado, ni siquiera podían llevar zapatos. Entonces crearon una manifestación, pues se manifestaron y crearon como tal un sindicato, o sea, se reunieron, dijeron que no estaban de acuerdo y se pararon en la raya hasta que les cumplieran gran parte de las cosas que habían pedido. Entonces podemos ver la importancia, ¿cierto?, de los sindicatos. Es muy importante ya que ayuda a que las personas se junten y persigan un objetivo en común. Y como tal, formar un sindicato es un derecho de todas las personas. O sea, está el derecho a la libertad de reunión y asociación. O sea, como ciudadanos tenemos derecho a reunirnos pacíficamente, obviamente sin armas, ¿cierto? Sin alterar el orden público. Y es importante ya que a la hora de asociarnos podemos buscar defender intereses comunes, por ejemplo, y así es como se crean los sindicatos, para buscar defender intereses en común, se crean los sindicatos, en este caso en el ámbito laboral. En Colombia, ¿cierto? Existe el derecho a crear el sindicato, claramente, y también está el derecho de realizar acciones de protesta y huelga siempre y cuando se cumpla con los requisitos legales establecidos. Entonces, sí. Este derecho de la libre reunión y asociación se protege tanto por artículos como en nuestra constitución política. Los artículos serían el artículo 20, el artículo 23 y 24. Y en nuestra constitución sería el artículo 37, artículo 38, artículo 39, artículo 56. Este derecho está reconocido a nivel internacional por la Organización Internacional del Trabajo, o sea, la OIT, y se encuentra respaldado por la legislación laboral de muchos países. En este caso, el nuestro, pues avala ese derecho tan importante.
Como tal, ¿cierto? Hacer parte de un sindicato permite tener una voz colectiva en el lugar de trabajo y participar en la toma de decisiones que afectan sus condiciones laborales, salariales y todos estos beneficios. Bueno, ahora sigue lo que es la historia sindical en Colombia. La historia sindical en Colombia ha sido marcada por luchas y obstáculos. El primer sindicato apareció en 1847, pero su lucha se volvió violenta, desencadenando una guerra civil. Durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, en 1935, se fundó la primera central obrera, la CST, que luego se convirtió en la Confederación de Trabajadores de Colombia. El movimiento sindical ha enfrentado dificultades como el despido de sus miembros por parte de los empleadores, la intervención gubernamental excesiva, la fragmentación del movimiento obrero en regiones y la influencia política en los sindicatos. A pesar de la creación de industrias y el crecimiento manufacturero, muchos sindicalistas han sido perseguidos y asesinados, y Colombia ha sido señalada como el país en el cual se han asesinado más sindicalistas en el mundo. El sindicalismo colombiano ha sido asociado con los grupos guerrilleros, lo que ha generado una cultura antisindical. Desde la fundación de la Central Unitaria de los Trabajadores, la CUT, en 1986, han sido asesinadas miles de personas sindicalizadas. La Organización Internacional del Trabajo, o sea, la OIT, y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos han instalado al Estado colombiano a garantizar el ejercicio sindical y combatir la impunidad en las violaciones de derechos humanos contra el violamiento sindical. Como hemos visto a lo largo de la historia colombiana, se ha intentado mejorar las condiciones laborales, pero como ha pasado y como sabemos que vivimos en un país bastante corrupto, se ha intentado acallar estas voces que buscan que tengamos más afianzados nuestros derechos y que estos mismos se respeten. En conclusión, esta guía me pareció muy importante, ya que me enseñó la importancia de lo que son los sindicatos, como una persona que aspira a muy pronto entrar en el ámbito laboral. Me parece muy importante en serio conocer esto y los derechos que protege para no permitir que sean vulnerados y comprender la importancia de este derecho, o sea, cómo el sindicato protege otros derechos fundamentales como son el derecho a la libre expresión, ¿cierto? Cómo salvaguarda una vida digna, unas mejores condiciones, cómo impulsa a las personas a buscar progresar en el ámbito laboral. Y también me gustó mucho el documental, ya que se mostraba, ¿cierto?, cómo las personas cuando nos unimos y luchamos por intereses en común podemos cambiar una situación donde estén violando nuestros derechos. Sobre todo esto que es la violencia de género, que aunque hoy en día todavía se encuentra tristemente, me gusta ver cómo a lo largo de la historia muchas mujeres y muchos hombres han puesto su granito de arena para que estemos en condiciones más humanas, porque hemos perdido nuestra humanidad y es importante aprender a respetarnos unos a otros, nuestros derechos y lo que somos como seres humanos. Entonces me gustó mucho esta guía y nada, chao.